Muy buenas tardes a todos y todas. En mi calidad de coordinadora académica de la Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les damos la bienvenida a esta lección inaugural 2018-3. Ronald cuenta con una formación académica en filosofía y en sociología y estudios en políticas públicas, diversidad sexual y derechos humanos. Además de su actividad académica en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, cuenta con un interesante recorrido por espacios de participación ciudadana y de derechos humanos. Entre algunos de los que ha participado, pues me parece importante señalar que fue vocero del movimiento LGBT en la Asamblea Constituyente de Bolivia, que se inició en el 2006 y terminó en 2007 con la expedición de la Constitución, de la nueva Constitución de Bolivia. Fue fundador y es presidente ad honorem de la Fundación Diversencia y consejero ejecutivo de la Red Latinoamericana Gay Latino, entre otros. Sin más preámbulos, pues quisiera dar como la bienvenida a Ronald Céspedes con algunos aportes teóricos y de la praxis para una geopolítica del cuerpo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por la invitación. Este ciudadano viene desde Bolivia y en general, tanto Colombia, Perú, Ecuador y el país del cual vengo, tenemos una historia común, más allá de lo que a veces los gobiernos no cuajan de entender. Y me siento muy conforme, como le expresaba al señor decano, a quien también saludo, al igual que a la coordinadora de la maestría, de venir a esta universidad que es pública, dado que quien habla es un firme defensor de la universidad gratuita, pública y laica. Porque considero que esto es el horizonte al cual hemos de trascender en América Latina, a fin de que quienes somos parte de territorios en marginalidad y que hacemos resistencia, podamos insertarnos al conocimiento desde una lógica y visión liberadora y emancipadora. Permítanme decir también que si algo también voy luchando en mi país es que los posgrados sean gratuitos, porque inevitablemente, como señalaba el señor decano, esta mirada de la autosustentabilidad de los posgrados puede generar una nueva forma de clasificación de quién ingresa y quién no ingresa a los servicios de posgrado. Ser doctor, al igual que ser maestro, no debe de ser un privilegio. Lo contrario es ir en contra de todas aquellas lógicas de lucha que hemos generado en América Latina y que en efecto lo va predicando con su ejemplo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta oportunidad, mi persona, cabe un poco aumentar a lo que se dijo. Tengo una especialización en geopolítica e integración regional en América Latina por la Universidad Nacional Autónoma de México, en un convenio con la Vicepresidencia de Bolivia y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Y desde lo que vengo desarrollando es que me aproximo a ustedes en clave de diálogo para aportar sobre un, ¿cómo llamarlo?, ámbito tan fecundo como es lo que respecta a la geopolítica. Procuraré ser ordenado en mis intervenciones y después les pediré que con toda franqueza podamos tener un diálogo y reciprocidad, que también a quien les habla quiere dialogar con ustedes y aprender, porque no creo que también seguimos en la lógica del docente o quien dicta es alguien que irrefutablemente predica y que no puede tener una contrarréplica. He denominado a esto territorios en resistencia, aportes teóricos y de praxis para una geopolítica del cuerpo. Geopolítica, entendiendo que en el siglo XXI existe dos hechos bastante llamativos. En general, vivimos y asistimos a una cada vez mayor evidencia social de despolitización de las relaciones sociales y a la vez también asistimos a una grave desideologización de las relaciones sociales.
El siglo XXI, por consecuencia, pareciera ser que en general, quienes somos parte de la ciudadanía de nuestros pueblos, tenemos un trauma o una resistencia a hablar, y digo resistencia en un sentido contrario, de categorías como ideología o política. Quizás, en el caso de Bolivia, a partir de estas lógicas de dictadura que vivimos en la década del 70 y 80, o también a las frustraciones que en su momento se pudieron dar en ciertos momentos históricos del mundo, sobre filosofías e ideologías a la vez que terminaron derrumbándose y con ello generar un simbolismo de quiebre de una ideologización posible. Pero la ideología, al igual que la política, son necesarias cada vez más en la coyuntura de nuestros pueblos. Y la maestría de estudios artísticos no puede sustraerse a este paradigma de la desideologización o la despolitización. Al contrario, pienso yo que el arte juega un papel fundamental en la liberación de los pueblos y por tanto no puede haber arte despolitizado, como tampoco puede haber arte desideologizado, porque el artista, al hablar desde su subjetividad, toma posición frente al espacio público y muchas veces será perseguido, como pasa en la dictadura de América Latina, aún en democracia. El 18 de mayo de 1781, el líder indígena Tupac Amaru es ejecutado en la plaza pública de Cusco. Cusco hasta ese momento, al igual que lo que denominamos hoy Perú, compartía con Bolivia el denominativo de lo que hoy denominamos Bajo Perú y por tanto Bolivia como Alto Perú. De manera que históricamente, en el lapso de lo que me voy circunscribiendo, en 1781 hablamos de todo un territorio que se denominaba Perú. Y fíjense lo que resalta. Ese 18 de mayo, reitero, se ejecuta públicamente a Tupac Amaru, quien había sido hasta ese momento un líder indígena que había tomado la batuta por las luchas emancipatorias de toda la nación quechua y por consecuencia de la nación indígena. Se le obliga a ver la ejecución de su esposa y la ejecución de sus hijos. Y luego, como pueden apreciar en esta pintura, es desmembrado por 4 caballos mientras el público asiste a una ejecución, por consecuencia pública, y por consecuencia también dar un mensaje a cualquier otro ciudadano que no osase contravenir el orden social impuesto. Un orden social que además venía de la mano de un orden jurídico, de un orden religioso y de un orden sexual. En la cosmovisión indígena también se dice que el tiempo ha de comprenderse bajo 2 lógicas. El pasado siempre se ha de mirar adelante y el futuro se encuentra detrás. De manera que lo que adelante voy a exponer no es una serie secuencial de hechos. De hecho, me adelanto, la última que mostraré es de 1918 e iré saltando porque considero que no solamente hemos de ir en una visión lineal de la historia, sino que también podemos retroceder e ir adelante. Esto es algo también transgresor para el tiempo desde la filosofía occidental. El 10 de agosto del 2018 muere asesinado el líder indígena Emiliano Troches Yonda, en Colombia. Él, hasta ese momento, se había desempeñado como líder fundamental en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, una defensora por el respeto a la madre tierra, es asesinada en su propia casa, ubicada en La Esperanza, en Honduras. Berta, que hasta ese momento había defendido la causa del respeto a su territorio ancestral y que además incluso le valió como consecuencia el 2015 que se le reconociese el premio medioambiental Goldman,
había tomado una posición fundamental contra la imposición de hidroeléctricas que estaban destruyendo el territorio ancestral de la comunidad o nación indígena a la que pertenecía. De hecho, cabe destacar que Berta era parte de la nación lenca. El 14 de marzo de 2018 es asesinada Marielle Franco, quien, siendo concejal de Río de Janeiro, y a quien tuve la oportunidad de conocer, salía de un evento que ella había organizado, titulado Jóvenes Negras Moviendo las Estructuras, y es interceptada, luego se sabrá, y muere con 5 balas en la cabeza. Mariela era lesbiana, era negra, era favelada, porque provenía de una favela, y era concejal del Partido Socialista. El 27 de marzo de 2012 muere, tras varios días de agonía, Daniel Zamudio, en Santiago de Chile. Daniel Zamudio era homosexual y el 2 de marzo del 2012 es interceptado por 4 individuos presuntamente vinculados a una ideología neonazi que lo torturan con profundas heridas en el cuerpo, le quiebran los pies y con cortes de botella le van generando signos neonazis, al igual que le queman cigarrillos en el cuerpo y le cortan parte de la oreja izquierda. La larga agonía de Daniel derivaría en su muerte y el mensaje que nos dejaría Daniel es que también se puede morir no solamente por ser indígena, sino también por ser homosexual. Entre el 26 de septiembre y la madrugada del 27 también de septiembre de 2014, la Policía Municipal y Estatal de Iguala, en México, persigue y ataca a estudiantes de la escuela normal, que además correspondía al ámbito rural de Ayotzinapa, con la consecuencia de 43 estudiantes desaparecidos. Yo recuerdo que en esa oportunidad, el 2014, tuve la oportunidad de viajar en octubre del 2014 a México. Había pasado un mes aproximadamente de la desaparición de los 43 y lo que se sentía en el pueblo mexicano en general era una carga de frustración de 43 futuros profesores que quizás iban a continuar con la posibilidad de liberación de sus propios alumnos, de ese entorno olvidado como Ayotzinapa, y hasta el día de hoy no se hallan esos cuerpos. Entre los meses de enero y abril de 2000, en Cochabamba, Bolivia, se desarrolla la Guerra del Agua, debido a que en ese momento se pretende privatizar el servicio de agua potable y la ciudadanía cochabambina se levanta, toma el espacio público, obligan a que se deseche el contrato de privatización y se haga lo que siempre debería pasar, reconocerse el agua como un derecho humano. Entre marzo y octubre de 1918 se desatan en Córdoba, Argentina, la lucha por la reforma universitaria. Para quienes quizás no lo saben, este año, 2018, celebramos 100 años de la autonomía universitaria en América Latina. Una motivación también para el señor decano y la coordinadora de la maestría, para también quizás desde el ámbito de los estudios artísticos reflexionar qué ha implicado para América Latina y qué implica para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la autonomía. Muy importante en la línea de lo que hablábamos, de lo gratuito, de lo público y de lo laico. Estos ejemplos que he señalado me permiten, estimados, estimadas, a poder dialogar sobre esto que vengo a exponer ante ustedes. Planteamientos teóricos y de praxis sobre una geopolítica del cuerpo. De manera que dividiré mi intervención en 3 partes. La primera, respecto a la reflexión de qué es la geopolítica y qué elementos incorpora la geopolítica como tal. En una segunda parte, cuál es la relación posible de la geopolítica con el cuerpo. Y en una
última y final parte, sobre una posibilidad de praxis desde una geopolítica del cuerpo. Para poder comenzar, es importante comprender que en la categoría de geopolítica existen dos subcategorías fundamentales que nos ayudan a dinamizar la reflexión respecto a lo que entendemos por este fenómeno universal. En la geopolítica, en efecto, sustraen conceptos como hegemonía, sistema mundo, territorio, territorialidad, dominación y control social. De manera que sobre estas 6 categorías que hacen la introducción de esta primera parte respecto a la geopolítica, me servirán para pasar a la segunda e intentar complementar esta mirada respecto al tema del cuerpo. ¿Qué hemos de entender entonces por hegemonía? Hegemonía ha de estar claramente vinculada con una posibilidad de dominación tanto de la existencia como de la trascendencia de todo lo posible descubierto o por descubrir. De esto se desprende entonces que la hegemonía deriva también inevitablemente en la búsqueda de la implantación de un sistema mundo. Sistema mundo, por consecuencia, por cuanto y en tanto se encuentran supeditadas a estas las instituciones sociales, las relaciones cotidianas entre sujetos, el espacio público, el espacio privado, y no solamente esto, sino que además se buscarán formas creativas para que el sistema mundo halle un mayor control masivo sobre todos aquellos otros aspectos en los que posiblemente surjan disidencia, anormalidades o alteraciones a aquello que se procura imponer. Territorio es también una delimitación geográfica y la territorialidad, que es importante diferenciar, basa fundamentalmente en la capacidad de jurisprudencia respecto a esta geografía. Vuelvo a repetir, para que exista territorialidad es necesario que exista jurisprudencia, es decir, tomar posesión de aquello. Si no existe la forma de tomar posesión o ejercer jurisprudencia, podemos hablar que existen territorios sin territorialidad. Pero cuando estos dos hechos de territorio y territorialidad se juntan en una lógica de sistema mundo, entonces sí es posible que la forma de hegemonía se va implantando de manera sistemática que permea la realidad cotidiana de los sujetos. Ahora bien, en el contexto de la geopolítica, también es importante que se pueda comprender que existen ciertas lógicas que van generando una mayor ampliación de esto que llamamos hegemonía y por consecuencia de un sistema mundo. En un primer momento, por ejemplo, se hablará de una superioridad tecnológica, en la medida de que este sistema mundo, que procura un ámbito de dominación universal, necesita de formas creativas que ratifiquen ese acto de dominación y ese acto de control. Una forma de tecnología, por ejemplo, podrá ser la ciencia. Una forma de tecnología de dominación podrá ser el derecho. Una forma de tecnología de dominación podrá ser la medicina o la biología, al igual que la sociología, la filosofía o cualquier otra forma del saber cotidiano. También, en esta lógica y mirada de la hegemonía, subsiste la necesidad del reordenamiento territorial. Y fíjense cuán importante es esto. El reordenamiento territorial nos va a permitir generar lo que les decía al principio, control social de ese espacio público y privado a fin de que no se permita la posibilidad de emergencias de disidencias, anormalidades o posibles formas de cuestionamiento a ese orden establecido. El reordenamiento territorial, de hecho, en algunas de las formas de sistema mundo, como por ejemplo en el periodo colonial o incluso más reciente en la lógica del capitalismo, también deriva en aniquilar a esas otras geografías que posiblemente cuestionen el orden establecido. Y si reordenar se trata, pues pasará lo que pasa con muchos lugares donde se practica, por ejemplo, el fracking en hidrocarburos o
cuando se intenta someter un territorio ancestral, movilizar y remover a ese pueblo para llevarlo a otro lugar a costa de tener que destruir y expropiar aquello que en su momento es territorio ancestral. Y finalmente, existe una necesidad de universalización de las normatividades. ¿Y qué entendemos por universalización de las normatividades? En el contexto de pensar que si yo quiero hegemonía, he de necesitar de brazos de acción que permitan a quien postula un sistema mundo a exigir que la dominación sea contundente y tajante. Entonces, en la lógica de la universalización de las normatividades se encuentran las Fuerzas Armadas. Y no suficiente con esto, también se puede encontrar con la religión. Es decir, con toda aquella lógica de fuerza que coercione al sujeto, sea individual o colectivo, para que acepte por las buenas o por las malas ese sistema mundo. Entonces, vuelvo a hacer una reminiscencia, existen 3 elementos fundamentales para poder entender lo que podemos señalar como hegemonía. Primero, les decía, ¿alguien por acá recuerda? Una superioridad tecnológica. La segunda, un reordenamiento territorial. ¿Y el tercero? Muy bien, una universalización de las normatividades. Muchas gracias. Estos 3 criterios, entonces, derivarán en una búsqueda de hegemonía y, por consecuencia, en la implementación de un sistema mundo. Entendiendo, entonces, sistema mundo, hegemonía, la necesidad de la desideologización que se predica en la posmodernidad y que yo sugiero que debe de haber una resistencia y, de vuelta, reideologizar las relaciones sociales, al igual que, de vuelta, politizar lo cotidiano, es que es necesario poder aterrizar en las lógicas del cuerpo. Todos los que estamos acá presentes tenemos un cuerpo, sea redundante. Pero en una lógica de geopolítica del cuerpo, se entenderá entonces que el territorio y sus fronteras es esto en el cual vivo y el cual yo soy. Por consecuencia, mi cuerpo es mi yo. Es un yo existente, es un yo trascendente. Pero un sistema mundo no me ve solamente como una forma de biología o por consecuencia como una forma de vida, sino también me ve como un territorio sobre el cual puede ejercer control, sobre el cual puede ejercer dominio, sobre el cual puede ejercer un acto de opresión y de regulación de todo lo que integra este cuerpo. El territorio, entonces, aplicado al cuerpo, es esta forma física en la cual cohabitamos, habitamos y trascendemos. Pero para poder hacer un ejercicio de geopolítica sobre el cuerpo, ¿será solamente suficiente hablar del cuerpo en términos de territorio? Les decía en la primera parte que tenemos que hablar también de territorialidad. Y por consecuencia, para que también exista una posibilidad de implantación de un sistema mundo, cualquier sistema mundo ha de lugar o no lugar a tomar posesión y jurisprudencia de este cuerpo para regularlo e incluso decir qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Por esa razón, haciendo un paréntesis, aunque pueda haber mucha controversia sobre el tema del aborto, y muchos nos pusimos la pañoleta verde recientemente, como solidaridad por lo que pasaba en Argentina, la reivindicación de la mujer de que su cuerpo es su decisión, es una forma de resistencia a esta mirada que intenta considerar que el Estado o cierto sistema mundo, llámese patriarcal, puede tomar posesión y por tanto jurisprudencia de este cuerpo para decidir qué debe de hacer o qué no debe de hacer la mujer, dictadas bajo lógicas claramente hegemónicas. De igual manera, en el contexto de la heterosexualidad, si dejamos de lado la posibilidad de considerar la heterosexualidad solamente como una forma de atracción sexual y entenderla en términos políticos, derivará en una lógica de heteronormatividad por la cual una mayoría hegemónica dictará qué es y qué no es ese sujeto que se atreve a ser disidente o por consecuencia anormal y un peligro al orden social establecido respecto a la regulación de la sexualidad, al placer y al goce. Hasta este momento, entonces, pareciera ser que cuando hablamos de territorio y territorialidad,
No es descabellado considerar, por consecuencia, ¿por qué el afán de querer regular a los cuerpos? El afán de regular a los cuerpos se da principalmente porque el cuerpo es el primer espacio político. Reitero, el cuerpo es el primer espacio político. Más allá de las ciencias, porque todos ahora estamos entrando a los estudios corporales desde las diversas miradas, para la geopolítica queda claro que no solamente el cuerpo es esto, que yo denomino como un ente biológico, sino en la mirada de que se reconoce a esto como un territorio y procuraremos tomar territorialidad sobre ese cuerpo. En esta mirada de un sistema mundo como tal, hay que también considerar la necesidad de que muchas veces, para que un sistema mundo pueda subsistir de cara a una corporalidad, no solamente se ha de procurar mirar la necesidad de una existencia respecto a las relaciones cotidianas entre cuerpos, sino también se ha de buscar la forma de dominación respecto a la trascendencia. Una de las miradas más críticas que yo hago respecto, por ejemplo, al ámbito de la heteronormatividad es que, por ejemplo, incluso desde la propia heteronormatividad se generan textos sagrados, cosmogonías o cosmovisiones que procuran permanentemente incluso decir a esos otros cuerpos que son anormales que hay un más allá, incluso donde no van a ser reconocidos estos cuerpos. ¡Qué insolencia! Porque si la mayoría fuera homosexual, nuestro texto también sagrado nos hablaría de otra forma de creación mucho más divina, quizás con purpurinas, no sé, pero pensadas en también permitir que nuestra mayoría hegemónica se sienta cómoda incluso después de la trascendencia. Hay que entonces reconocer que incluso en la heterosexualidad existe un acto osado de procura de hegemonía que intenta regular cualquier forma de corporalidad que cuestione ese orden establecido por una mayoría, que además se reconoce hegemónica porque no es la consecuencia de un momento histórico, sino la consecuencia permanente y persistente de una abarcabilidad de posibilidades. Dicho sea de paso, en la heterosexualidad no solamente pervive el ámbito de lo sagrado, también nos encontraremos con el ámbito del derecho, con el ámbito de la medicina, con el ámbito de la psiquiatría, con el ámbito de la psicología. Y lo que podemos también decir respecto a la heterosexualidad como un ámbito normativo sobre las demás formas de diversidad sexual, también sucede respecto, como decía en un momento, sobre el cuerpo o la corporalidad de la mujer. De igual manera pasará sobre el tema del cuerpo y la corporalidad del indígena, de quien se reconoce como parte de una nación negra, como quien es parte de una nación marginada y excluida a lo largo de un periodo determinado colonial. Y también, por consecuencia, incluso sobre formas de salud como el hecho de vivir con VIH o SIDA, o vivir con cáncer. Todas estas formas responden siempre y permanentemente a una creación y recreación de sistemas mundo. Hasta aquí la segunda parte. Entonces, si entendemos que hay una hegemonía que permanentemente traspasa nuestras corporalidades, ¿por qué es necesario hablar de una praxis? Porque la praxis, hermanos y hermanas, y no lo digo en un sentido de prédica pastoral, sino de una prédica indígena, si se quiere, en el sentido de que yo reconozco a ti como alguien que me complementa y somos parte de la misma comunidad y por tanto eres mi hermano o mi bro, se necesita, por consecuencia, unir la reflexión teórica con la capacidad de la acción. No es posible que en una lógica de geopolítica de lo corporal nos quedemos simplemente en una redundancia teórica olvidando el espacio de lo práctico, que cuando une la teoría deriva en praxis. La praxis, para las corrientes más ortodoxas, como por ejemplo la que plantea Gramsci, es esta capacidad de fusionar la teoría con la práctica. Pero la praxis en el contexto de América Latina necesariamente responde a los mismos cánones y prácticas de América Latina. Yo les puedo decir que no. Recuerdo que una vez cuando me encontraba en Europa, un filósofo, de manera un poco, ¿cómo lo llamaría? Para ser un poco más políticamente correcto. Me lo decía en el sentido de pensar que en América Latina no existe filosofía.
y que por consecuencia la filosofía en América Latina es sospechosa. Para alguien que viene de América Latina esto es una ofensa, y así lo debo de decir, porque no me concibo en la idea de pensar que los seres humanos que habitan en este continente tienen mierda en la cabeza. Y lo que tenemos acá es tan capaz de cuestionar lógicas del sistema mundo más allá de las fronteras de este continente, como también, y así lo creo firmemente, en la posibilidad de pensar el mundo desde América Latina. Y que la voz de América Latina retumbe en todos los demás 4 continentes que hacen a este mundo en el cual habitamos, nos movemos y existimos. Existencia incluso en el sentido de lo trascendental. Pero, ¿por qué permanentemente se intenta minusvalorar la producción y la posibilidad de una contrahegemonía desde América Latina? Porque en lo colectivo universal se sigue pensando de que América Latina es un enclave sospechoso del conocimiento y que además son tan osados que se rebelaron en su momento a prácticas coloniales. Hoy, en América Latina, no solamente nos encontramos en momentos en los cuales andamos cuestionando formas de colonialidad y además de neocolonialidad, sino también en nuevas formas ilustradas de una economía política que nos ve simplemente como mano de obra para generar plusvalía a costa de quienes tienen hoy los medios de producción. Entiendo entonces que la praxis como acción de toma del espacio público repercute inevitablemente en el espacio privado de quien se reconoce como parte de una ciudadanía, como parte de un sistema mundo al cual intenta cuestionar y además como alguien que se reconoce como parte de una permanente práctica de opresión y marginalidad. Y es que en América Latina no es posible que la capacidad de cuestionamiento a las formas de opresión y marginalidad deriven en una capacidad de desmovilización social. Si algo denuncio públicamente, lo haré en Colombia, al igual que lo haré en Bolivia, es que existe cada vez más una tendiente que debe de ser observada de querer desmovilizar al pueblo, intentando advertirle que no tome el espacio público. De hecho, lo debo de decir, no se vea como escándalo, incluso yo he tomado hasta universidades, cuando se trata de reconocer la universidad pública y gratuita. Porque hay momentos constitutivos en la lucha de una colectividad en los que hay que tomar acción directa. Y la acción directa en geopolítica es tomar inevitablemente el espacio público, ser movimiento social. Pero lamentablemente, cuando uno se reconoce como resistencia y hace que su cuerpo se asuma como un territorio y territorialidad en resistencia, esto no vendrá de manera gratuita. Habrán quienes te repriman y busquen a toda costa de advertirte que lo que tú estás haciendo no es correcto. Habrán quienes te desaparezcan porque tu cuerpo es una ofensa a ese orden que se intenta establecer. Habrá quienes te torturen y tomen jurisprudencia de tu cuerpo y tengan el derecho, y así lo crean, de violarte, de apagarte un cigarro en la piel, de agarrar un pedazo de vidrio y poderte transcribir una esvástica en el cuerpo, de quebrarte los pies o de apuñalarte por la espalda. Habrá quienes te den un tiro en la cabeza porque tus ideas son peligrosas y lo que haces es peligroso. Habrá quienes en el silencio de la oscuridad ingresen a tu casa y te maten porque tú, con tu cuerpo, que es territorio, que es territorialidad, es un peligro para los intereses de una transnacional. Habrá quienes en el camino te agarren y te apuñalen,
porque lo que defiendes representa a toda una colectividad peligrosa, sospechosa. Habrá quienes se den la libertad de ponerte ante 4 caballos y desmembrarte. Y no solamente conforme con desmembrarte, poner en varias partes de la ciudad tu cuerpo como vivo recordatorio a los demás que no hagan lo mismo. Tupac Amaru, Emiliano Troches, Yonda, Berta Cáceres, Marielle Franco, Daniel Zamudio, los 43 que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Aquellos que pusieron el cuerpo para que se desprivatice el derecho al agua y aquellos que pusieron el cuerpo para que hoy la Universidad de América Latina sea pública, gratuita, tuvieron que entregar su cuerpo como acto, como acción, como espacio desde el cual ese territorio se constituyese en resistencia frente a una práctica de opresión, frente a una práctica de marginación, frente a un sistema mundo que nos dice que hay cuerpos que valen y que hay cuerpos que no valen, frente a un sistema mundo que piensa que hay cuerpos que pueden ser aniquilados y otros cuerpos que pueden ser privilegiados, frente a sistemas mundo que nos consideran generadores de plusvalía a costa de la necesidad de depredar a nuestra propia madre tierra. Y no solamente con ello, sino que también habrá sistemas mundo que osen decirte que hasta en la trascendencia tu cuerpo es abominable, porque al ser parte de una hegemonía mayoritaria, yo puedo dictar esto. Entonces, ¿será necesario en América Latina hablar de una geopolítica desde el cuerpo? Sí, porque América Latina tiene una historia común, más allá de las fronteras de nuestros países, creada circunstancialmente. Porque hoy la universidad pública tiene algo que decir a los millones de latinoamericanos que viven en condición de opresión y marginalidad. Y por consecuencia la universidad pública hoy tiene que salir igual a las calles a denunciar las grandes injusticias y sumarse a las luchas colectivas por ese otro mundo posible, por ese otro mundo donde quepan otros mundos. Y finalizo con esto, porque he calculado parte del tiempo. El cuerpo no solamente se ha de entender desde esta mirada neoliberal, de que el cuerpo es un ente único e irrepetible. Una forma también de resistirse al neoliberalismo es también comprender que debemos reivindicar el cuerpo colectivo, que es ese espacio donde cohabita este cuerpo individual y que reconoce a este otro como una alteridad que puede ser revelación para mi vida en la búsqueda de una causa que nos una. Puedo ser maricón, puedo ser negro, puedo ser indígena, pero cuando lucho por el movimiento negro, cuando estoy luchando por el movimiento indígena, cuando me pongo la pañoleta verde, aunque no sea biológicamente mujer, lo hago consciente porque hay formas de sistemas mundo que traspasan prácticas de opresión y marginalidad que también me repercuten. Porque este otro que es travesti, que es indígena, que es negro, que es obrero, que es campesino y al cual también están matando, ese que toma el arma e interviene y quiere tomar jurisprudencia de mi cuerpo y se da la libertad de verme como su territorialidad, debe de entender que esto que es mi cuerpo es un territorio en resistencia, no solamente como individualidad, sino como colectividad. Y aquí viene la motivación para la maestría de estudios artísticos. El arte siempre será por consecuencia revolucionario. Todo arte es revolucionario. No encuentro ningún arte, por muy reciente que fuese, de pensarlo en una sustracción de neutralidad. En el momento en el cual el arte toma posición sobre la subjetividad del artista,
en ese momento igual existe una posición política respecto a lo que se dice o lo que se quiere hacer. Y en América Latina espero que cada vez exista más arte que nos permita desarrollar la conciencia social, más teatro que represente la injusticia de aquellos gobiernos corruptos o aquellos gobiernos que matan y aniquilan a su pueblo. Y lo más chistoso, que el propio gobernador asista a la obra y se ría de sus propias cagadas que hace. Y sobre todo, no olvidarnos que aunque haya gobiernos neoliberales, estos jamás lograrán imponer su hegemonía, porque somos hijos e hijas de un pueblo latinoamericano que se ha resistido durante décadas y siglos al sometimiento y a la opresión. Mujeres, negros, indios, cholas, llámenlo de diferente manera, quienes viven con VIH, discapacitados, travestis, gays, homosexuales, maricones, tortas, tortilleras, areperas, etcétera, académicos, somos parte de una comunidad. ¿Nos reconocemos o no nos reconocemos parte de ella? Finalmente, mientras digo estas palabras, estoy consciente que cada día se van matando a más líderes campesinos, que se van matando a más compañeras travestis, que cada vez más mujeres mueren por abortos clandestinos frente a un gobierno en América Latina que les dice que su cuerpo le pertenece al Estado. Que más negros y negras tienen que resistir desde la danza para poder buscar espacios donde se sientan libres. Esto es América Latina. Entonces, la geopolítica del cuerpo se hace más importante cada vez más, porque no hemos de olvidar la necesidad de repolitizar nuestras relaciones sociales, el arte, la ciencia, la academia, y hemos de volver a ideologizar lo que yo decía en algún ensayo, esa utopía posible. Y aunque no podamos vivir viendo esa utopía concreta, vaya que vale la pena morir por ello. Muchas gracias.